Te doy 100 millones si resuelves esto, dijo el millonario señalando la pantalla y mirando al niño descalzo. Sus socios rugieron de risa. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. La fórmula ocupaba toda la pantalla del televisor empotrado en la pared de la sala de conferencias. Símbolos, integrales, distribuciones probabilísticas, variables entrelazadas en una estructura que los mejores analistas financieros de la ciudad llevaban semanas intentando descifrar sin llegar 2 veces al mismo resultado. Estaba proyectada ahí, en el piso 42 del edificio más alto del distrito financiero, con su vista panorámica de 90 grados, y su mesa de reuniones de madera oscura para 20 personas, como un problema que con el paso de los días se había convertido en algo muy cercano a una humillación institucional. Y en ese momento, la humillación era doble. Porque a un lado de la sala estaban 5 hombres con trajes que costaban lo que Elena Vargas ganaba en 6 meses, con relojes que sumaban lo que Elena ganaba en 6 años, hablando del problema con esa mezcla de frustración técnica y arrogancia defensiva que tienen los que están acostumbrados a resolver todo, y no pueden entender por qué esto, precisamente esto, se les resiste. Y en la puerta, sin zapatos, sin invitación, sin nombre en ninguna lista de acceso, sin ninguna credencial que el mundo de los trajes considerara relevante, estaba un niño, descalzo, los pies desnudos sobre el suelo de mármol frío, con una camiseta vieja que le quedaba un poco grande, las costuras del cuello levemente desprendidas, pantalones cortos con un desgarro en la rodilla derecha. Ese tipo de desgarro que no es nuevo sino que lleva tiempo siendo parte de la prenda. Una mochila remendada que colgaba de su hombro izquierdo, el asa cosida con hilo de un color ligeramente diferente al del resto. Y en las manos, sostenido con una naturalidad que sugería que era una extensión de él mismo, un cuaderno de tapa marrón, gastado por el uso frecuente, con las esquinas dobladas hacia adentro por los años de apertura y cierre. Rodrigo Salcedo notó al niño antes que los demás. Tenía ese don que tienen ciertas personas de poder, la capacidad de registrar con precisión todo lo que entra a su espacio, clasificarlo en menos de un segundo, y decidir qué representa para él. El niño no representaba nada, o al menos eso fue lo que Rodrigo decidió en ese primer segundo. Y esa decisión fue exactamente el primer error. ¿Qué miras?, preguntó Rodrigo desde su silla, señalando al niño con el índice. La voz tenía ese volumen calibrado de quien sabe que todos en la sala están escuchando. La sala entera se giró. 5 pares de ojos bien entrenados en detectar amenazas y oportunidades miraron al mismo tiempo hacia la puerta. Lo que encontraron fue exactamente lo que ya describimos. Y lo que encontraron no encuadraba en ninguna categoría que esos ojos supieran procesar como relevante. El niño no respondió de inmediato. Tenía los ojos en la pantalla. No en Rodrigo, no en los trajes, en la fórmula. Era una mirada específica, no la mirada vaga de quien mira sin ver. Era la mirada de quien está leyendo algo, procesándolo, encontrando en ello relaciones que no son evidentes para el ojo casual. ¿Sabes leer eso?, preguntó Rodrigo. Y la carcajada llegó antes de que alguien pudiera contenerla. Andrés Fuentes soltó la primera, corta y seca. Gerardo Mena la siguió con una más larga, palmoteando la mesa una vez. Los otros 2 analistas sonrieron con la comodidad de quien sigue la corriente del jefe, porque es más fácil que nadar contra ella. El niño bajó la vista de la pantalla. Miró a Rodrigo, directo, sin rodeos, sin la incomodidad que esos hombres esperaban ver. Creo que sí, dijo. El silencio duró exactamente 2 segundos. 2 segundos en que nada se movió en la sala, y hasta el aire acondicionado del piso 42 pareció hacer una pausa. Y luego, Rodrigo Salcedo, constructor de una empresa con presencia en 12 países, hombre que había convertido la arrogancia en método de trabajo durante décadas, hizo lo que siempre hacía cuando algo lo desafiaba de manera inesperada. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa de madera oscura y desplegó la sonrisa amplia de quien está completamente seguro de que tiene el control de la situación. «Entonces te hago una apuesta», dijo, señalando la pantalla con el brazo extendido y el dedo apuntando a la fórmula. «Resuelve eso. Si lo haces, te doy 100 millones». La risa fue más fuerte esta vez. Gerardo Mena tuvo que apoyarse en la mesa. Andrés Fuentes se limpió una lágrima involuntaria de la comisura del ojo con el nudillo. Uno de los analistas aplaudió una sola vez,
como si fuera el remate de un chiste especialmente bueno en una cena de trabajo. El niño no sonrió, no se incomodó, no dio un paso atrás, miró la pantalla una vez más. Sus ojos recorrieron la fórmula de izquierda a derecha, luego volvieron al inicio. Un segundo, dos. Luego miró a Rodrigo. «De acuerdo», dijo. Las risas no pararon. Nadie en esa sala tomó en serio esas dos palabras. Nadie le preguntó cómo se llamaba. Nadie le preguntó quién era, de dónde venía, o por qué estaba en el piso 42 sin zapatos y con una mochila remendada. Nadie pensó, ni por un fragmento de segundo, que ese niño descalzo con el cuaderno gastado bajo el brazo podría ser exactamente la respuesta al problema que los tenía paralizados desde hacía semanas. Pero había un detalle que todos habían ignorado, y ese detalle lo era todo. Elena Vargas llevaba semanas en el edificio. Llegaba antes del amanecer, cuando la ciudad todavía tenía ese silencio gris y frío que precede a la luz del día, y subía al piso 42 con el carrito de limpieza y los guantes de hule, y esa energía concentrada de quien sabe que el tiempo no sobra y no puede desperdiciar ni un minuto de él. El edificio era grande. Los pisos altos eran un mundo muy diferente del resto del edificio, incluso del resto de la ciudad. Oficinas con muebles de diseño importado, cocinas equipadas con café de primera calidad y máquinas que costaban más que muchos electrodomésticos domésticos combinados, baños con dispensadores automáticos, jabones con nombres en otros idiomas, espejos que llegaban del suelo al techo. Elena limpiaba todo eso con la misma eficiencia metódica que había perfeccionado en años de trabajo. Cada superficie, cada esquina, cada vidrio, invisiblemente. Esa era la palabra correcta. No porque nadie la pudiera ver físicamente, sino porque las personas del piso 42 habían desarrollado la habilidad específica de mirar en su dirección sin verla. Era una habilidad que Elena conocía bien. La había encontrado en muchos pisos, en muchas casas, en muchos trabajos. No era crueldad siempre. A veces era simplemente la ceguera de quienes no necesitan ver lo que está a su alrededor, porque lo que está a su alrededor nunca les ha pedido nada que les importe. La primera semana, la única persona que le había dirigido la palabra sin indiferencia ni instrucción había sido don Marcos, el guardia del turno que coincidía con el inicio de Elena. Hombre de edad mediana, cabello canoso que empezaba a ganar terreno desde las sienes, ojos tranquilos que habían visto pasar suficiente mundo como para no necesitar hacer aspavientos ante él. «Buenos días», le había dicho el primer día, con la misma naturalidad con que saludaría a un compañero de muchos años, sin el tono condescendiente de quien saluda a alguien de nivel inferior siendo amable, sin el tono performativo de quien saluda para demostrar que es buena persona. Solo el saludo limpio de quien ve a una persona y le dice, «Buenos días», porque eso es lo que se hace. Elena lo había mirado un momento, no porque el saludo fuera inusual en sí mismo, sino porque ese tipo específico de naturalidad, sin costo, no era lo que esperaba. «Buenos días», respondió. «Si necesita algo, aquí estoy», dijo don Marcos, y volvió a sus registros sin convertirlo en un gesto especial. Era exactamente lo que era. Punto final. Pero a veces las cosas simples dejan marcas más profundas que las complicadas. Y Elena no olvidó ese saludo, ni el que vino al día siguiente, ni el del día siguiente. Porque en ese piso, en esos meses, ese saludo fue el único que nadie le cobró. Patricia Lara era diferente. Directora de operaciones, paso rápido y deliberado, cartera de cuero auténtico que llevaba siempre en el mismo hombro, teléfono en la mano como extensión permanente de su brazo derecho. Llegaba exactamente a la misma hora cada día, con el mismo café de la cafetería del tercer piso, y cruzaba los pasillos del piso 42 como si los demás fueran arquitectura. Funcional, necesaria para que el espacio funcione, pero no personas. La primera vez que Patricia pasó junto a Elena fue en el corredor central un martes por la mañana. Elena empujaba el carrito hacia el área de impresoras. Patricia caminaba en dirección opuesta, hablando por teléfono. Sus ojos pasaron sobre Elena sin detenerse ni una fracción de segundo, exactamente como pasarían sobre el macetero de la esquina o el panel del sistema contra incendios. Elena apartó el carrito para dejarla pasar. Patricia no lo notó. No había nada que notar.
Una semana después el carrito bloqueaba parcialmente el pasillo porque Elena estaba limpiando una mancha difícil en el suelo. «Esto no puede estar aquí», dijo Patricia sin detenerse del todo, sin mirar directamente a Elena, con la misma entonación que usaría para decirle a un técnico que un cable está mal ubicado. «Hay personas trabajando en este piso». Elena no respondió que también ella era una persona trabajando en ese piso. No porque no lo pensara, sino porque había aprendido que esa respuesta, aunque verdadera, no era útil en ese contexto. «Disculpe», dijo. Movió el carrito. Patricia ya había seguido caminando. En el pecho de Elena, algo se apretó brevemente. No era nuevo ese apretamiento. Era viejo y conocido. Había aprendido a respirarlo hasta que cedía. Tomaba unos segundos. Luego seguía trabajando. Andrés Fuentes era más activo. Si Patricia ignoraba, Andrés observaba, pero con la mirada evaluativa de quien mide si las piezas de su entorno están funcionando según lo previsto. Una eficiencia de recursos humanos de bajo nivel. Una revisión de inventario. Un día, la encontró trapeando frente a la sala de reuniones cuando él esperaba una visita corporativa importante. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó, mirando el reloj con el gesto específico de quien muestra que el reloj es el árbitro definitivo. «Unos 20 minutos, señor», respondió Elena. «Necesito que sean 10». Elena apretó el mango del trapeador. Respiró. «Haré lo que pueda». Andrés la miró de arriba a abajo, no con hostilidad explícita, con algo que, en cierta manera, era más difícil de procesar que la hostilidad. La mirada de alguien que no te ve como persona sino como función. Una función que en este momento está siendo lenta y necesita ajuste. «Haga más que lo que pueda», dijo, y se fue. Gerardo Mena era el que reía. Tenía ese reflejo de buscar la risa fácil en los momentos de grupo, de ser el que amplifica el chiste del que tiene más poder para que el más poderoso sienta que tiene audiencia y recuerde quién es su aliado más divertido. Una tarde, en la cocina del piso, le dijo a un colega en voz suficientemente alta para que Elena, que limpiaba la encimera al fondo, pudiera escuchar con claridad. «No entiendo para qué contratan limpieza externa. Con lo que se paga al mes, yo compraría una rumba y listo». El colega sonrió incómodo. Elena siguió limpiando con el mismo ritmo. No era la primera vez que la trataban como si no estuviera. No sería la última, pero el momento que Tomás recordaría siempre, el que se le quedaría grabado con más claridad que ningún otro de ese periodo, no fue ninguno de esos. Fue un miércoles por la tarde cuando llegó al edificio más temprano de lo habitual, porque la escuela había terminado antes por una reunión de profesores, y encontró a Elena en el corredor del piso 42, arrodillada limpiando una mancha del suelo cerca de una de las salas de reuniones pequeñas, cuando Gerardo Mena pasó con dos colegas hablando animadamente de algo completamente diferente. «Mira eso», dijo Gerardo en voz suficientemente alta para que todos en ese corredor pudieran escucharlo sin esfuerzo, señalando a Elena con una inclinación de cabeza sin siquiera detenerse, con el tono despreocupado de quien no considera que sus palabras puedan tener peso en ninguna dirección que le importe. Tantos años de sistema educativo para que al final terminemos arrodillados limpiando los derrames de los demás. Excelente inversión. Sus colegas rieron. Gerardo siguió caminando. Para él, el comentario ya había sido olvidado antes de doblar la esquina. Elena no levantó la vista del suelo. Siguió limpiando con el mismo ritmo de siempre, ni más rápido ni más lento, con la precisión metódica de quien ha aprendido que la dignidad no siempre se expresa en la respuesta inmediata. A veces, en los pisos de otras personas, la dignidad se expresa en seguir haciendo bien el trabajo que alguien acaba de intentar convertir en motivo de burla. Tomás, que había llegado al pasillo por el ascensor del fondo, justo en ese momento, se quedó parado en la entrada del corredor. Con la mochila en el hombro, el cuaderno marrón en la mano, vio a su madre arrodillada. Vio la espalda de los hombres alejándose. Sintió algo que no sabía nombrar todavía, pero que reconocería más adelante como la temperatura exacta de la injusticia, cuando la ves ocurrirle a alguien que quieres, y no tienes las herramientas para responderle al mundo de la manera que el mundo merece. Elena levantó la vista. Vio a su hijo en la entrada del corredor. Sus ojos se encontraron. Un segundo que duró más de lo que duran los segundos normales. «Ven»,
dijo Elena, sin drama, sin querer que su hijo cargara lo que ella había aprendido a cargar sola. Baja al tercer piso, ya termino. Tomás no dijo nada. Bajó. Se sentó en el banco de madera. Sacó el cuaderno. Pero esa tarde no escribió. Se quedó mirando la página en blanco con el lápiz quieto en la mano, y esa energía densa y quieta que tienen las cosas cuando no han encontrado todavía su forma, pero ya están buscándola. Don Marcos lo notó desde su puesto. Se levantó sin prisa. Fue hasta el banco. Dejó el vasito de agua. No preguntó nada de inmediato. Se quedó parado junto al banco un momento, los dos mirando el mismo corredor vacío. «¿Sabes lo que he aprendido en muchos años en este trabajo?», dijo finalmente, sin mirar al niño. Tomás levantó los ojos. «Que hay dos tipos de personas». Una pausa. Las que necesitan que otros sean menos para sentirse más, y las que saben que lo que tienen no se mide en comparación con nadie. Miró al niño. «Tu mamá pertenece al segundo tipo. Los del primer tipo no lo saben. Por eso necesitan los comentarios». Tomás pensó en eso durante un momento real. «¿Y entenderlo ayuda?», preguntó. Don Marcos fue honesto. «Ayuda a entender», dijo. «No siempre hace que duela menos, pero entender es el primer paso para saber qué hacer después». Tomás asintió. Tomó el lápiz y empezó a escribir. Esa noche, Elena llegó al departamento a las 8:40. Tomás estaba en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto. No el de la escuela, el de tapa marrón, el de Esteban. Elena dejó la bolsa en el suelo. Se sentó al otro lado de la mesa. No preguntó qué estaba haciendo. Ya lo sabía. Lo conocía lo suficiente para saber que cuando Tomás agarraba el cuaderno de su abuelo después de un día difícil, no era escapismo. Era lo que Esteban había llamado alguna vez volver al terreno firme. Le sirvió un vaso de agua. Lo puso frente a él sin decir nada. Tomás levantó la vista. «Gerardo Mena trabaja ahí hace 16 años», dijo Elena sin rodeos, sin suavizar. «Ha hecho ese comentario en diferentes versiones durante la mitad de ese tiempo. No es el primero, no será el último». Tomás esperó. «Lo que yo necesito que entiendas», continuó Elena, «no es que eso no duele. Duele. Lo que necesito que entiendas es que el dolor no define lo que soy ni lo que eres. Lo que somos, lo definimos nosotros, todos los días, en lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Silencio en la cocina pequeña. El refrigerador zumbaba. Afuera, un auto pasó lento por la calle mojada. «¿Recuerdas lo que abuelo decía sobre el ruido externo?», preguntó Tomás. Elena pensó un momento. Sonrió apenas. Una sonrisa que tenía peso detrás. «Decía que el ruido externo es proporcional a la incapacidad de producir ruido interno». Tomás asintió. «Lo tengo anotado en la página 11». Elena lo miró un segundo largo. «Sé que lo tienes anotado. Y en ese intercambio sencillo, en esa cocina pequeña con las luces amarillas y el zumbido del refrigerador y la lluvia suave afuera, había algo que ninguna sala de reuniones del piso 42 podría haber contenido nunca. El peso real de lo que se construye entre dos personas cuando deciden, todos los días, no dejarse vencer por lo que el mundo decide que son». Tomás cerró el cuaderno. Bebió el agua. «Mañana vuelvo con don Marcos», dijo. «Tiene algo que contarme sobre el edificio, sobre cómo funcionan las cosas ahí adentro». Elena lo miró con una expresión que no era del todo cómoda. «¿Qué tipo de cosas?». «No sé todavía, pero él conoce el edificio de otra manera, no de la manera en que lo conoce Rodrigo Salcedo». Elena no respondió de inmediato. Luego dijo: «Ten cuidado con lo que preguntas y a quién. Ese edificio es mi trabajo. Lo sé. Más que eso. Es lo que nos sostiene. También lo sé». Elena lo miró otro segundo. «Bien», dijo, y se levantó a preparar algo para cenar. Tomás volvió a abrir el cuaderno. En la página 19. No por primera vez. Ya la conocía de memoria. Pero había algo en esa página específica, en la progresión que Esteban había trazado en azul, y que se interrumpía sin resolución en la última línea, que le seguía generando una pregunta que no podía formular todavía del todo. La pregunta tenía forma. No tenía palabras aún. Las encontraría. Los días que siguieron a esa noche en la cocina, Tomás observó el edificio de manera diferente. Había aprendido a leerlo como un sistema. No solo el edificio físico, sino la jerarquía invisible que lo organizaba. ¿Quién tomaba el ascensor central y quién el lateral? ¿Quién pasaba por el hall con paso de quien pertenece y quién con paso de quien espera que no lo noten?
quién miraba al guardia al entrar y quién pasaba como si el mostrador fuera parte del mobiliario. Don Marcos era el único que saludaba a todas las personas con el mismo gesto. No el mismo tono, el mismo gesto. Esa pequeña consistencia, Tomás la había notado desde el primer día, y la había anotado en el margen de una página del cuaderno, que no era de matemáticas, sino de observaciones. Una costumbre que Esteban le había enseñado antes de los problemas formales. «Anota lo que ves», había dicho Esteban. «No solo lo que entiendes, también lo que todavía no entiendes. Lo segundo es más importante». Tomás había llenado 2 columnas en esa página. En la primera, fórmulas incompletas, preguntas sin respuesta, estructuras que reconocía pero no podía nombrar todavía. En la segunda, cosas del edificio, patrones, dinámicas, la manera en que Andrés Fuentes hablaba distinto según a quién se dirigía. La manera en que Patricia Lara ignoraba, y era ignorada en igual medida por Rodrigo Salcedo, sin que ninguno de los dos pareciera notarlo. La manera en que don Marcos veía todo desde su puesto, y no decía nada, a menos que hubiera razón suficiente para hacerlo. Sistemas. Todos eran sistemas. Y los sistemas, le había enseñado Esteban, siempre tienen un punto donde la presión correcta produce el cambio correcto. Tomás todavía estaba buscando ese punto. Esteban Vargas había sido muchas cosas en su vida. Hijo de inmigrantes que llegaron con poco y trabajaron con mucho. Estudiante becado en una universidad pública. De esas que producen personas que luego el mundo no siempre sabe cómo clasificar porque llegaron por el camino del esfuerzo y no del apellido. Profesor universitario durante décadas de matemáticas aplicadas, análisis funcional, probabilidad avanzada. Había formado generaciones completas de ingenieros, economistas, actuarios, científicos de datos antes de que ese nombre existiera. Era el tipo de profesor del que los estudiantes cuentan historias 10 años después de graduados. No el que hacía los exámenes más fáciles, sino el que hacía a los estudiantes más inteligentes. Cuando se jubiló, el mundo académico siguió su camino con la misma indiferencia con que el mundo académico trata a los que completan su función. Nada malo. Solo la normalidad de los sistemas grandes. Esteban no lo tomó como ofensa. Lo tomó como transición. Se fue a vivir a un departamento pequeño en el barrio donde vivía Elena, cerca del mercado, con una ventana que daba a un árbol que cambiaba según las estaciones, y empezó a vivir el tiempo libre con la misma intensidad con que había vivido el tiempo ocupado. Leyó, pensó, llenó cuadernos. Y estuvo presente para Elena y para Tomás, con la presencia constante y tranquila de los que han aprendido que la compañía sostenida vale más que los gestos grandes. El día que descubrió el talento de Tomás fue un martes por la tarde, ordinario en todo lo demás. Tomás estaba en la cocina con el cuaderno de la escuela abierto en el problema número 7 de la página 42 del libro de matemáticas. El ejercicio pedía encontrar el resultado usando el método que el libro explicaba en las 5 páginas anteriores. Era un método correcto, funcional, el que el sistema educativo considera apropiado para ese nivel. Tomás lo había tachado, no con rebeldía, con la practicidad tranquila de quien ha encontrado un camino más corto y no entiende por qué tomaría el largo habiendo el corto. Estaba usando otro método, uno que ningún libro de ese nivel contemplaba, porque era una versión intuitiva y comprimida de algo que los matemáticos avanzados conocen como factorización por agrupamiento con simplificación iterativa. El niño lo había reinventado solo, desde cero, porque su mente había encontrado el patrón antes de que nadie se lo nombrara. Esteban se sentó al lado sin decir nada. Miró el cuaderno durante 30 segundos. Los ojos le recorrieron el desarrollo 2 veces. Tomás levantó la vista. ¿Está mal?, preguntó. No, dijo Esteban. Y en ese no había algo que iba bastante más allá de la respuesta al ejercicio. ¿Cómo encontraste ese camino? Tomás se encogió de hombros con la naturalidad de quien no sabe que lo que acaba de hacer es notable. Me pareció más corto. Esteban asintió muy despacio, como si confirmara algo que llevaba tiempo sospechando, pero necesitaba escuchar dicho en voz alta. «Ven aquí mañana cuando salgas de la escuela», dijo. «Tengo algo que enseñarte». Empezaron al día siguiente, con el cuaderno de tapa marrón. Esteban lo sacó de la parte trasera de un cajón donde convivía con otros cuadernos y papeles y décadas de pensamiento acumulado, lo puso sobre la mesa de la cocina, lo abrió en la primera página y dijo: «Aquí empieza». En la primera página había una fórmula que Tomás no reconocía.
Debajo, la derivación completa en la letra apretada y precisa de Esteban, cada paso justificado, cada decisión explicada. Y al margen, en tinta diferente como si hubiera sido agregado más tarde. Si puedes llegar a este resultado por otro camino, dime cuál. Tomás tardó 2 días en encontrar el otro camino. Esteban lo revisó con cuidado. Hizo 3 preguntas. Escuchó las respuestas y escribió debajo de la nota original. Tomás lo resolvió diferente. También funciona. En algunos casos, funciona mejor. Así empezaron las tardes. No había horario fijo. No había programa. No había examen, ni evaluación formal, ni presión de ningún tipo. Esteban enseñaba como enseñan los que entienden la diferencia entre transferir información y cultivar comprensión, siguiendo la curiosidad del que aprende, no el cronograma de nadie. Si Tomás preguntaba por qué una función se comportaba de cierta manera, Esteban no le daba la respuesta. Le daba las herramientas y el tiempo para encontrarla él mismo, y luego le preguntaba que se la explicara. Explicar es la prueba real, decía Esteban. Si puedes explicarlo claramente, lo entendiste. Si no puedes explicarlo, piensas que lo entendiste. Una tarde de lluvia, Esteban estaba trabajando en un problema propio, uno de los que llenaba las páginas sin fecha del cuaderno, y murmuró casi para sí mismo en ese estado de concentración parcial que tienen los que piensan en voz alta. Si la función es discontinua en ese punto, tiene que haber un límite lateral que explique el comportamiento. La discontinuidad no es accidente, es información. Tomás levantó la vista de su propio cuadernillo. ¿Qué información?, preguntó. Esteban lo miró sorprendido. No había pensado que el niño estaba escuchando con esa atención. El límite lateral te dice qué quería hacer la función, dijo despacio, eligiendo las palabras con el cuidado del que sabe que las palabras correctas en el momento correcto hacen una diferencia. No qué hizo, qué quería hacer. Tomás parpadeó. ¿Las funciones quieren cosas? Esteban sonrió con la sonrisa de quien acaba de ver que alguien encontró la puerta correcta por un camino que él no había anticipado. Las funciones describen el mundo, dijo, y el mundo siempre quiere cosas. Siempre hay tendencias, fuerzas, direcciones. Los números son el idioma de esas intenciones. Si aprendes ese idioma bien, puedes leer cosas que otros no pueden ver todavía. Tomás lo escribió al margen de su cuadernillo esa tarde. Las funciones describen el mundo. El mundo siempre quiere cosas. Esteban lo vio escrito una semana después y estuvo un momento callado. Eso es más profundo de lo que yo te lo dije, dijo. Los años pasaron. El cuaderno se fue llenando página por página. Esteban dejaba algunos problemas con solución completa, como mapas. Otros con la solución a medias y una nota, para cuando estés listo. Otros sin solución y sin nota, solo el problema solo en la página, como una invitación permanente al diálogo entre el papel y quien lo lee. Tomás los absorbía todos con la facilidad específica de quien ha encontrado el idioma que ya llevaba dentro. Había también una noche, la última que Tomás recordaría completa, cuando llegó al departamento de Esteban más tarde de lo habitual, porque había estado en la biblioteca de la escuela buscando libros que superaban el nivel del programa. Esteban estaba sentado en la misma silla de siempre, con el cuaderno cerrado sobre la mesa y las manos tranquilamente entrelazadas, como si hubiera estado esperando. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó. No exactamente, dijo Tomás. Los libros son demasiado básicos, pero encontré una referencia a algo que no conozco. Análisis funcional. ¿Qué es eso? Esteban sonrió. Era una sonrisa que Tomás no le había visto antes. Una de esas sonrisas que tienen las personas mayores cuando reconocen que alguien que les importa acaba de llegar a la puerta siguiente. Es la puerta siguiente, dijo. Cuando estés listo, te la enseño. ¿Cuándo estaré listo? Esteban lo pensó de verdad. No fue una respuesta automática. Ya casi, dijo. El ya casi nunca llegó a ser ahora, porque Esteban no tuvo más tiempo. Se fue una noche sin aviso, sin enfermedad larga, sin hospital, como se va la gente que ha hecho lo que vino a hacer y sabe cuándo es el momento. Tenía el cuaderno sobre la mesita de noche. A su lado, un papel doblado con el nombre de Tomás escrito con su letra en la tapa. Elena lo encontró a la mañana siguiente. Leyó la nota en el pasillo del departamento, de pie, sola,
con la mano en la boca para que el llanto no saliera todo de golpe. Luego fue a despertar a su hijo. Le dio el cuaderno, le dio la nota. La nota decía, para Tomás, este cuaderno es todo lo que sé. Cuídalo mejor de lo que yo lo cuidé. Y cuando alguien te diga que no puedes, abre la página 74 y recuerda lo que hiciste ahí. Ese día tenías 7 años y ya sabías más que yo. Tomás la leyó una vez, 2, 3. La dobló con cuidado. La guardó entre las primeras páginas del cuaderno. Y desde ese día no salió sin él a ningún lugar. Ni a la escuela. Ni al banco del tercer piso a esperar a Elena. Ni a ningún otro sitio. El cuaderno era parte de él de la misma manera que el asa remendada era parte de la mochila. Algo que se ha convertido en una sola cosa con lo que lo lleva. Eso fue lo que traía bajo el brazo cuando entró sin querer al piso 42. Eso fue lo que apretó más fuerte cuando Rodrigo Salcedo señaló la pantalla con el dedo y dijo las palabras de la apuesta. Eso fue lo que nadie en esa sala de trajes y risas pensó en preguntar. El cuaderno marrón. Y lo que había adentro. Lo que nadie supo fue que Tomás no se fue del edificio esa tarde con la vergüenza de los que han sido ridiculizados y no saben qué hacer con ello. Se fue con algo completamente diferente. Con esa calma específica que llega cuando el problema correcto se instala en la mente en el lugar correcto, y uno sabe, sin poder articular bien el mecanismo, que la solución existe y que es encontrable. En el pasillo del tercer piso, mientras esperaba a Elena, sacó el cuaderno y lo abrió en la página 19. La estudió. Comparó en su memoria la estructura de la fórmula que había visto en la pantalla del piso 42 con lo que tenía delante. La memoria visual que Esteban había identificado en él desde pequeño hacía su trabajo con la precisión de siempre. Cada símbolo de la fórmula del televisor estaba almacenado en su mente con exactitud fotográfica, en el lugar preciso donde había estado, sin deformaciones, sin lagunas. Las diferencias entre los dos problemas eran reales, pero manejables si uno sabía dónde mirar. El dominio de la fórmula del piso 42 era continuo, mientras el del problema del cuaderno era discreto. Había una extensión posible. Esteban la había sugerido al margen de la página 31 con una nota que decía, en la letra apretada de los momentos de inspiración, prueba esto si el dominio se extiende sobre un continuo. No lo he verificado. Puede funcionar. No lo había verificado porque no había necesitado hacerlo. Tomás iba a necesitarlo. Don Marcos llegó al banco con el vasito de agua de siempre. Lo encontró diferente esta tarde. Más tenso en los hombros. Más urgente en el movimiento del lápiz. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dijo Tomás sin levantar la vista. ¿Viste algo allá arriba que te movió? El niño tardó un segundo. Vi algo que quiero entender. Don Marcos asintió. No preguntó más. Era otra forma de respeto. Esa noche, en la mesa de la cocina del departamento, Tomás puso el cuaderno de Esteban a su izquierda y el cuadernillo nuevo a su derecha. La lámpara de mesa proyectaba su círculo de luz amarilla sobre ambos. Elena lavaba los platos mirando de reojo a su hijo con esa expresión que tienen las madres cuando reconocen en sus hijos algo que se parece a alguien que ya no está. «Come algo antes», dijo Elena. «Después». «Tomás». «Mamá, en serio. Después, te lo juro». Elena secó las manos. Miró a su hijo. Reconoció la cara. La concentración específica que su padre tenía cuando un problema lo había tomado y no iba a soltarlo antes de que él lo soltara primero. Dejó un plato con pan y queso al lado del cuadernillo, sin decir nada. Tomás trabajó hasta pasada la medianoche. Descompuso la fórmula por sus partes constituyentes. Identificó el núcleo del problema. Una función de distribución de riesgo con 3 variables dependientes y un término de corrección que los analistas del piso 42 habían intentado resolver por diferenciación directa. El error era sutil, pero fundamental. La función no era diferenciable en todo su dominio. Intentar diferenciación directa era como intentar cortar agua con tijeras. Correcto en concepto, inaplicable en práctica. La solución venía de otro ángulo. Aproximación por bloques. Descomponer la función en segmentos donde sí era diferenciable, resolver cada segmento, e integrar los resultados bajo una condición de continuidad en los bordes. Esteban lo había llamado en el cuaderno el método de los puentes.
No se cruza el río nadando si hay manera de construir puentes en los puntos que aguantan el peso. La extensión de la página 31 era exactamente el material para construir esos puentes. Tomás lo escribió. Lo revisó. Encontró un error en el tercer paso, una constante que había asumido igual a 1 cuando debía ser calculada en función de las condiciones de frontera. Lo corrigió. Recalculó. Llegó al mismo resultado preliminar. Lo revisó de nuevo 2 veces más. El pan y el queso estaban intactos cuando Elena pasó a medianoche. Tomás, la cama. 5 minutos. Elena suspiró, pero no insistió. Conocía esa concentración. La había visto en Esteban durante años. La segunda noche llegó al resultado final. 4 páginas de desarrollo. Cada operación anotada. Cada decisión justificada en el margen. El resultado en el recuadro al final de la 4ª página. La prueba de unicidad en la 5ª. Cuando cerró el cuadernillo a las 2 de la madrugada, se quedó mirándolo durante un momento largo. 5 páginas. El problema que los analistas más caros del mercado no habían podido resolver en semanas. Lo cerró. Y ahí cometió el error. Pensó que podía ir directamente, que la apuesta era pública, que los testigos existían, que bastaba con presentarse con el trabajo, y la lógica de las cosas haría lo demás. Tomás era extraordinario para entender los sistemas matemáticos. Pero los sistemas humanos tenían sus propias reglas, y algunas de esas reglas eran menos elegantes que las fórmulas. Una de esas reglas era esta. Las personas con poder no siempre reaccionan al talento inesperado con reconocimiento. A veces reaccionan con amenaza percibida, y la amenaza percibida en los que tienen mucho que proteger se convierte, con frecuencia, en agresión preventiva. Esa tarde subió al piso 42 mientras Elena terminaba su turno. El cuadernillo bajo el brazo, la mochila al hombro. El corazón más rápido de lo habitual, pero con la certeza sostenida de quien sabe que lleva. En el tercer corredor del piso, encontró a Andrés Fuentes saliendo de una sala pequeña con el teléfono en la mano y la expresión de quien lleva un día largo, que no le ha dado nada bueno y no le sobra paciencia para lo que venga. «Señor», llamó Tomás. Andrés se detuvo. Bajó el teléfono. Miró al niño con la expresión de quien no reconoce algo que está fuera de su contexto habitual. «¿Qué haces aquí?» «Soy el niño de la apuesta. De la semana pasada. Resolví el problema». Un silencio corto y denso. Y luego la carcajada. No la larga y performativa de la sala de conferencias. La corta y seca y privada de quien encuentra algo ridículo en un contexto sin audiencia. «¿Tú?», dijo Andrés. No era una pregunta. Era la repetición de la palabra para subrayar el absurdo. «Sí, señor. Tengo el desarrollo completo. 5 páginas. Con la prueba de unicidad del resultado». Tomás extendió el cuadernillo. Andrés lo tomó. Lo hojeó. No lo leyó. Pasó las páginas con el gesto rápido de quien inspecciona algo antes de descartarlo. 4 páginas de desarrollo limpio, ordenado, con anotaciones al margen. Una 5ª página de prueba de unicidad. Pasó por ellas en 10 segundos. Se lo devolvió. Esto no significa nada. Si lo lee con atención, verá que el resultado es verificable y que la prueba en la página 5 muestra que... «No me interesa lo que hay en la página 5», interrumpió Andrés. La voz había bajado de temperatura. Era el tono específico de quien quiere que el mensaje llegue sin posibilidad de malinterpretación y está dispuesto a usar la posición de poder para que llegue. «No tienes nada que hacer en este piso. Tu madre trabaja aquí. Ella, no tú». Se inclinó levemente hacia adelante con ese gesto de quien ocupa deliberadamente más espacio del que corresponde. «Y si vuelvo a encontrarte en los pasillos de las áreas de oficinas, llamo al supervisor de servicios y el contrato de tu madre se termina esa misma tarde. Sin discusión, sin apelación. ¿Está claro?» Tomás no respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque entendió algo en ese momento que nadie le había enseñado de manera explícita, que hay batallas que no se ganan con la verdad presentada en el momento equivocado al interlocutor equivocado, que la verdad necesita el momento correcto, el lugar correcto y los testigos correctos. Sin eso, puede ser ignorada, o puede ser usada en contra tuyo. Andrés se fue. Tomás se quedó solo en el pasillo con el cuadernillo en la mano. Las manos, la solución, el error de haber confiado en el camino directo cuando el directo no era el correcto. Bajó al tercer piso. Se sentó en el banco de madera.
Don Marcos lo miró desde su puesto y no necesitó que el niño dijera nada. Se levantó, caminó hasta el banco. Se sentó al lado. Tomás le contó todo. Esteban. La página 19. Las noches en la cocina. La solución. La apuesta. Andrés. La amenaza sobre Elena. Don Marcos lo escuchó sin interrumpir, con la atención sostenida de quien sabe que escuchar bien es la mitad de cualquier trabajo. Cuando Tomás terminó, el guardia se quedó un momento quieto. ¿Quieres saber algo?, dijo finalmente. Llevo muchos años en este edificio. He visto entrar aquí personas con maletines, con diplomas, con presentaciones de 100 páginas y trajes de primer nivel. He visto irse a muchos de ellos también. Miró hacia el pasillo vacío del tercer piso. Y he aprendido una cosa sobre cómo funcionan los pisos altos. ¿Qué cosa?, preguntó Tomás. Que no se llega a ellos por la puerta que ellos esperan. Don Marcos lo miró. Tú no puedes entrar por su puerta. Pero yo conozco todas las puertas de este edificio. Y no todas tienen el mismo guardia. Tomás lo miró. ¿Me ayudarías a entrar por la puerta correcta? Don Marcos tomó el vasito de agua vacío del extremo del banco. Lo giró entre sus dedos un momento, como si estuviera pensando en los costados del asunto. Mañana hay una reunión de emergencia en el piso 42, dijo finalmente, en voz baja. El cliente principal llama a las 11. Llevan semanas sin poder resolver ese modelo de riesgo. Si llegan a esa llamada sin resultado, pierden el contrato más grande de su historia. Una pausa. Yo puedo llevarte a esa sala antes de que empiece todo, pero tienes que entrar sabiendo que puede salir mal, que pueden echarte, que pueden ir por tu mamá, y aún así tienes que estar listo para estar de pie cuando empiece. Un segundo. ¿Puedes hacer eso? Tomás no dudó. Sí, dijo. Don Marcos asintió despacio. Entonces mañana, antes de las 11. Esa noche Tomás no durmió, no por angustia, por algo diferente, por la sensación específica de quien sabe que el día siguiente va a ser uno de esos que no se repiten, que hay ventanas que se abren una vez y que si no se pasa por ellas en el momento exacto, se cierran sin dar explicaciones. Se sentó en la mesa de la cocina cuando Elena ya dormía. Sacó el cuaderno de tapa marrón. Pasó las páginas despacio. Página 19. La estructura de la fórmula base. El punto donde Esteban había dejado de avanzar porque el modelo necesitaba una condición de borde que él no había terminado de formalizar. Página 31. La extensión. El caso particular que Tomás había encontrado en sus 5 noches de trabajo. El puente entre lo que Esteban había dejado y lo que el modelo necesitaba para ser completo. Lo repasó 3 veces. Buscó errores. No encontró ninguno. Buscó puntos débiles. Encontró uno. La prueba de convergencia en el caso no acotado. Esteban la había esquivado con una nota al margen que decía, verificar con datos empíricos. Era una laguna. Pequeña pero presente. Tomás la trabajó durante 1 hora. Llegó a una prueba parcial. No perfecta, pero suficiente para sostener el modelo en el rango de condiciones que el problema del cliente requería. Lo anotó al margen de la página 31 en su propia letra, debajo de la de Esteban. 2 letras en el mismo cuaderno. El viejo profesor y el nieto que aprendió en tardes de lluvia y conversaciones sobre funciones que quieren cosas. Cuando terminó, cerró el cuaderno. Apagó la luz de la cocina. Fue a su cuarto. Se acostó. Y antes de cerrar los ojos, pensó en algo que don Marcos había dicho una vez, en otro banco, en otra tarde quieta. Entender es el primer paso para saber qué hacer después. Mañana era el después. La mañana de la reunión, el piso 42 tenía una tensión diferente desde temprano. Elena lo notó en cuanto llegó a su turno, antes de las 7. Los pasillos que normalmente estaban vacíos a esa hora tenían ya asistentes caminando con carpetas, técnicos revisando el sistema de videoconferencia de la sala principal y esa atmósfera específica de café mezclado con ansiedad colectiva que se produce cuando un equipo sabe que algo importante va a ocurrir y no está seguro de estar listo para ello. Patricia Lara pasó junto a Elena en el corredor de siempre, sin mirarla, sin detenerse. Gerardo Mena discutía en voz baja con alguien frente a los ascensores, con las manos en los bolsillos y el ceño apretado. Andrés Fuentes caminaba revisando su teléfono, con esa expresión específica de quien lleva días sin dormir bien,
y ha decidido que mantener la compostura es más importante que admitirlo. La puerta de la oficina de Rodrigo estaba cerrada, la luz encendida. Su silueta visible y quieta a través del vidrio esmerilado, sentado frente al escritorio como lleva horas así. La sala de conferencias estaba preparada. El televisor con la fórmula todavía proyectada como siempre. Intocada, sin resolver, como una acusación permanente. La mesa con vasos de agua y libretas con el logo de la empresa. El sistema de videoconferencia calibrado y listo para las 11. A las 10:45, don Marcos subió al piso 42. Caminaba con su paso de siempre. El paso de quien pertenece a ese espacio de una manera tan incorporada que nadie piensa en cuestionarlo. El guardia de siempre yendo a donde siempre va. A su lado, Tomás caminaba con la mochila en el hombro, el cuadernillo en el bolsillo del pantalón, el cuaderno marrón bajo el brazo. Nadie los detuvo. Los técnicos que terminaban de preparar la sala vieron entrar a los dos. Uno de ellos miró al niño con la expresión de duda de quien encuentra algo que no estaba en la lista de confirmaciones. Don Marcos lo miró con la calma tranquila de quien no debe nada y no pide permiso. «Viene conmigo», dijo simplemente. El técnico procesó eso un segundo y asintió, porque don Marcos en ese edificio era suficiente credencial. Tomás se sentó en la silla más cercana a la puerta, como don Marcos le había indicado. Puso el cuadernillo sobre la mesa frente a él. Respiró. Una vez, dos, y esperó. Los primeros ejecutivos llegaron. Gerardo, que lo miró y frunció el ceño pero no dijo nada todavía. Un analista, que lo vio y miró hacia otro lado sin saber bien qué hacer. Patricia, que entró mirando el teléfono y no lo vio en absoluto. Luego Andrés. Andrés se detuvo en seco en la entrada de la sala. La expresión que puso fue la de quien encuentra algo que creyó haber eliminado y no entiende por qué sigue presente. «Tú», dijo, la voz baja, el tono de quien está a punto de actuar. Fue en ese momento exacto cuando Rodrigo Salcedo entró a la sala. Traía el café en la mano. Caminaba con el paso habitual. Se detuvo al ver la escena suspendida. Andrés mirando al niño, el niño mirando a Andrés, la sala entera quieta. Sus ojos fueron de Andrés al niño, del niño al cuadernillo sobre la mesa, luego al niño de nuevo. Lo reconoció. Sus labios se curvaron en algo que no era ni la arrogancia fácil de la semana anterior, ni la incomodidad de quien no esperaba esto. Era algo más complejo. El principio de un proceso que todavía no tenía nombre. «El chico de la apuesta», dijo, sin hostilidad abierta, sin calidez tampoco, con la voz de quien está procesando una sorpresa mientras decide qué hacer con ella. Rodrigo entró del todo. Dejó el café sobre la mesa. Se quedó de pie frente a Tomás. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Tomás se levantó. Sacó el cuadernillo del bolsillo. Lo puso sobre la mesa con la seguridad de quien lleva algo que vale lo que dice que vale. «Resolví el problema», dijo. La voz firme, sin temblor, sin adorno. Solo 4 palabras que contenían 5 noches de trabajo y años de enseñanza, y un cuaderno marrón heredado de un hombre que sabía exactamente lo que le dejaba. Rodrigo tomó el cuadernillo. Lo abrió en la primera página. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. La expresión cambió. No dramáticamente. Solo ese primer milímetro de diferencia entre encontrar lo que esperabas y encontrar algo diferente. Pasó a la segunda página. Las operaciones eran limpias, ordenadas, con la anotación precisa en cada margen que explicaba no solo qué, sino por qué. El estilo de alguien que no siguió un procedimiento, sino que entendió el problema desde adentro y construyó el camino desde la comprensión. Andrés se acercó y miró por encima del hombro de Rodrigo. Su expresión cambió también. Era el gesto específico de quien esperaba ver algo descartable y está encontrando algo que no sabe todavía cómo clasificar. La incomodidad de la sorpresa que no encaja en ninguna categoría disponible. «¿Quién te ayudó?», preguntó Rodrigo. No era una pregunta abierta. Era la primera línea de defensa. La negación previa. El «esto no puede ser tuyo», dicho en forma de pregunta para que suene más razonable. Tomás la esperaba. «Nadie. Un niño no hace esto solo». La voz de Rodrigo era más fría ahora, más directa. «Hay alguien detrás de esto». «¿Alguien de este edificio? ¿Algún técnico de tu escuela? ¿Tu madre tiene contactos que...?» «Mi abuelo me enseñó el método durante años», dijo Tomás. No dejó que la lista de hipótesis terminara. «Está todo en este cuaderno».
Sacó el cuaderno marrón de la mochila y lo puso sobre la mesa, abierto en la página 19. Esta es la base estructural. Yo apliqué la extensión de la página 31 para adaptar el método al dominio continuo de su problema. Son dos caminos distintos, pero la misma arquitectura. Andrés tomó el cuaderno. Lo recorrió con los ojos. Las anotaciones de Esteban llenaban las páginas con esa letra apretada y precisa de quien ha pasado décadas escribiendo para el conocimiento y no para la exhibición. Teoremas desarrollados desde cero, demostraciones sin referencia a manuales, notas al margen en un sistema personal que era matemático en la forma y profundo en la intención. Esto podría ser de cualquier persona, dijo Andrés. Podría haberlo copiado en cualquier biblioteca. Al margen de la página 42 dice: «Para Tomás, cuando puedas», respondió el niño. La voz sin alza, sin baja. Está con fecha y con la letra de mi abuelo, que es la misma de todas las demás páginas. Y yo puedo explicar cada paso de cada página porque lo estudié durante años. Eso no prueba que... «Hay algo más», dijo Tomás. La puerta se abrió. Valeria Sandoval entró. Analista junior, la más joven del equipo, la que llegaba primero y se quedaba última, y era ignorada en los eventos que importaban desde hace suficiente tiempo, como para haber aprendido exactamente cuándo y cómo no ser ignorada. Había estado en la sala la semana anterior cuando Rodrigo hizo la apuesta. Era la única que había sacado el teléfono no para buscar nada en sus aplicaciones, sino para grabar. No por malicia calculada, por ese instinto de supervivencia que desarrollan los que han aprendido que la memoria de los poderosos tiene una tendencia sistemática hacia el olvido conveniente. Entró con el teléfono en la mano. Lo puso sobre la mesa. Lo desbloqueó. En la pantalla, el video mostraba con total claridad a Rodrigo Salcedo, de pie en la sala de conferencias, señalando con el brazo extendido al niño en la puerta, y diciendo con su voz habitual de reunión, sin ambigüedad posible, sin ruido de fondo que pudiera complicar la transcripción: «Resuelve eso. Si lo haces, te doy 100 millones». Y el niño, descalzo, con la mochila en el hombro, respondiendo: «De acuerdo». La sala completa visible al fondo. La fórmula en el televisor. Los 5 ejecutivos como testigos involuntarios. Fecha y hora en el registro del teléfono. Rodrigo no apartó la vista del video durante un momento que se extendió. Luego miró a Valeria. Luego al niño. Luego volvió al video. Una grabación informal en el contexto de una reunión interna no constituye un contrato válido, dijo. La voz medida, controlada. Era la segunda línea de defensa. Cuando la negación ya no tiene dónde sostenerse, viene la defensa legal. No hay firma, no hay consentimiento explícito de todas las partes. No hay testigos formales reconocidos como tales. Hay 5 personas en ese video, dijo Valeria con la firmeza tranquila de quien ha decidido de qué lado está en este asunto, incluyéndome a mí. Todas somos testigos de lo que el señor Salcedo dijo, y todas podemos declararlo si fuera necesario. Valeria, dijo Andrés con el tono preciso de advertencia que precede a una consecuencia laboral. Señor Fuentes, respondió Valeria sin mirarlo. El video ya está en mi teléfono, y en una copia de seguridad en la nube. Borrar el teléfono original no cambiaría nada. El silencio que siguió tenía una textura diferente al silencio anterior. No era el silencio de quien espera. Era el silencio de quien está viendo cerrarse las salidas una por una. Tomás se levantó de la silla. Se acercó a la pizarra auxiliar que estaba junto al televisor. Levantó el marcador. ¿Me permiten?, preguntó. Nadie dijo que sí, pero nadie dijo que no. Y en ese tipo de silencio, la ausencia del no es suficiente. Empezó a escribir en la pizarra. Despacio al principio, estableciendo la estructura. Luego con el ritmo sostenido de quien escribe algo que conoce de memoria, pero al que le da el tiempo que merece. Cada paso del desarrollo limpio y visible. Cada decisión anotada al margen en letra más pequeña. Cuando llegaba a un punto que podría parecer no obvio, pausaba un segundo y escribía la justificación. La sala lo miraba. Nadie habló. Gerardo Mena no se movía en su silla. Patricia Lara había bajado el teléfono por primera vez esa mañana y sus ojos seguían la escritura en la pizarra con una expresión que no sabía todavía cómo nombrar. Andrés miraba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada.
Los analistas intercambiaron una mirada breve y volvieron a la pizarra. Rodrigo miraba al niño, no a la pizarra, al niño, a la manera en que el niño escribía, a la seguridad en los movimientos, a la claridad del que sabe exactamente qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Tomás llegó al resultado final. Lo encerró en un recuadro con 2 líneas limpias. Escribió debajo: resultado único. Prueba de unicidad en páginas 4 o 5 del cuadernillo. Se dio vuelta. Miró a la sala. Era la mirada de quien ha terminado lo que tenía que hacer y lo sabe. En ese momento exacto, el teléfono de la sala emitió el tono de llamada entrante que todos en esa sala reconocían. Las 11 en punto. El cliente principal. Puntual como siempre. Nadie se movió durante 2 segundos. Fue Patricia quien tomó el teléfono. Lo puso en altavoz sin mirar a nadie. Una voz grave y precisa llenó la sala con ese acento formal de quien tiene mucho que hacer y poco tiempo para amabilidades. Preguntando por el modelo de riesgo. Preguntando si el análisis estaba completo. Preguntando si podían proceder con el cronograma. Patricia miró a Rodrigo. Rodrigo miraba la pizarra. Se acercó al cuadernillo. Lo tomó. Lo leyó. Esta vez de verdad, con la atención que un problema real merece. La 3ª página. La 4ª. La 5ª. La prueba de unicidad, que una vez que uno la entiende hace que el resultado sea irrefutable. Levantó los ojos de la última página. Miró al niño. En ese mirar ya no había negación. Ya no había defensa. Había algo que se parecía a la realidad cuando finalmente no encuentra más lugar donde esconderse y se asienta en el espacio que siempre le correspondió. La 3ª etapa. El colapso sin gesto teatral. La rendición sin drama. Rodrigo Salcedo habló al teléfono sin apartar los ojos de Tomás. «Tenemos el modelo», dijo. «Está completo y verificado. Podemos enviarlo esta tarde». La voz del otro lado respondió con esa satisfacción breve y profesional de quien confirma que el trabajo está hecho. El contrato continuaría. El cronograma se mantendría. Seguirían adelante. La llamada terminó. Y la sala quedó en el silencio de los lugares donde algo real acaba de ocurrir. Tomás estaba de pie junto a la pizarra con el marcador todavía en la mano. Rodrigo estaba de pie junto a la mesa con el cuadernillo en las suyas. Entre ellos, 4 metros de sala y la distancia exacta entre lo que el mundo supone y lo que en realidad existe. Fue Valeria quien habló primero. «Señor Salcedo», dijo, con la calma de quien ha decidido que este es el momento para no callarse. «Creo que hay una apuesta pendiente». Rodrigo la miró. No respondió de inmediato, pero tampoco dijo que no. Lo que nadie en esa sala sabía era que Valeria no había guardado el teléfono. Lo había mantenido activo en la mano durante toda la reunión, fuera del campo visual de Rodrigo, y la grabación había continuado. No por estrategia calculada desde el inicio, sino porque los años en ese piso le habían enseñado que los compromisos verbales de los que tienen poder tienen una vida media muy corta cuando empiezan a costar algo real. Esa noche, el video de la apuesta y el video de Tomás ante la pizarra estaban en Internet. Fue accidental en su forma, pero no en su esencia. Valeria lo compartió en un chat privado con 2 amigas con el texto. «Hoy pasó algo en la oficina que no van a creer. El niño descalzo de la señora que limpia nuestro piso resolvió el modelo de riesgo que tiene paralizada a la empresa hace semanas. Y el jefe le había apostado 100 millones. Una de las amigas lo reenvió a otro grupo. Alguien de ese grupo lo publicó abiertamente con el comentario: «Este niño llegó sin zapatos a una reunión de ejecutivos millonarios y les dio una clase que ellos no pudieron dar». A las 2 de la madrugada, el video tenía 400.000 reproducciones. A las 5, 1.300.000. Al mediodía del día siguiente, 5 millones. Los comentarios se multiplicaban por minutos, con la velocidad específica de las cosas que tocan algo que mucha gente lleva tiempo sintiendo sin encontrar las palabras. El niño llegó sin zapatos y sin credenciales, y resolvió lo que un equipo de analistas pagados no pudo. Y el CEO se reía. La madre limpia ese edificio. El hijo salva el contrato más importante de la empresa. La historia se escribe sola. ¿Alguien está siguiendo si cumple la promesa? Hay 5 testigos en video, fecha y hora claras. Va a ser muy difícil ignorar esto.
El abuelo era matemático, la madre limpiadora, el niño genio, el millonario riendo. Eso es todo el resumen del sistema en una sola imagen. 100 millones. Promesa pública. Video con testigos. Buena suerte con esa estrategia de comunicación, señor Salcedo. Rodrigo se enteró del alcance a las 6:15 de la mañana, cuando el asistente personal lo llamó antes del desayuno. Estamos en tendencia global, dijo la voz al otro lado. La voz de quien da una mala noticia con la eficiencia de quien sabe que su trabajo es darla con claridad. 5 millones de vistas combinadas. Su nombre está en los principales medios digitales en 4 países. Periodistas de 3 medios nacionales han solicitado declaraciones. Rodrigo se quedó quieto en su habitación. La vista desde el apartamento era la misma de siempre. La ciudad extendida, los edificios, la luz de la mañana. Pero esa mañana la vista no producía la misma sensación de control que normalmente producía. Llamó al abogado, llamó al director de comunicaciones, llamó a 2 socios del directorio. Cada conversación terminó con la misma conclusión presentada de diferentes maneras. El video era claro, el compromiso era público. Intentar negarlo o minimizarlo sería peor que cualquier otra alternativa. A las 9, el directorio se reunió de emergencia. Rodrigo entró a esa reunión con una expresión que sus directores no le habían visto antes. No era derrota. Rodrigo Salcedo no procesaba las cosas en términos de derrota. Era algo más difícil y más verdadero. La expresión de un hombre que ha estado pensando toda la noche y ha llegado a una conclusión que no anticipaba. Hablemos claro, dijo antes de que nadie pudiera abrir la boca. El video existe. El compromiso existe. El niño cumplió su parte. Hizo una pausa corta. Y nosotros vamos a cumplir la nuestra. El director mayor al fondo de la mesa levantó la cabeza. ¿Estás seguro? Totalmente. Rodrigo, 100 millones es una cantidad que es lo que prometí, sin vacilar, sin apartar la vista. Y si hay algo que esta empresa siempre ha dicho ser, es una empresa que cumple sus compromisos. Hoy tenemos la oportunidad de que eso sea real, y no solo marketing. Una pausa. Y hay algo más. Los directores esperaron. Quiero crear un fondo de becas, capital inicial de la empresa, ampliable en años siguientes, para jóvenes con talento en matemáticas y ciencias que no tienen acceso a educación de calidad. Rodrigo los miró uno a uno. El nombre del fondo va a ser Esteban Vargas. El nombre del abuelo del niño. El hombre que le enseñó a resolver lo que nosotros no pudimos. El silencio de la sala duró un momento que se extendió más de lo habitual. Luego el director mayor asintió, lentamente, y los demás lo siguieron. Rodrigo Salcedo, de regreso en su oficina esa tarde, se sentó frente al escritorio y abrió las fotos que había tomado de cada página del cuadernillo antes de devolvérselo al niño. Las leyó completas. Esta vez con la atención que un problema real merece cuando uno decide tomárselo en serio. Como matemático, no como CEO. Como alguien que estudió ingeniería hace muchos años y había olvidado lo que se siente cuando un problema se resuelve de verdad y no por presión. Era impecable. No solo correcto. Impecable. Sin pasos innecesarios. Sin atajos que escondan errores. Sin la torpeza de quien llegó al resultado correcto por razones equivocadas. Rodrigo cerró las fotos. Se recostó en la silla. Miró el techo durante un rato. Lo que muy pocas personas sabían de él era que también había sido, hace muchos años, el tipo de estudiante que resolvía los problemas de manera diferente. El tipo que su propio profesor había llamado prometedor una vez, con la misma simplicidad con que don Marcos le dejaba el vasito de agua a Tomás. Pero Rodrigo había confundido esa promesa con superioridad propia. Y la superioridad, cuando no se cuestiona nunca, se convierte en algo que ya no sirve para crecer sino para separar. Eso también lo pensó esa tarde. Solo, en su oficina, sin que nadie lo viera. La reunión con Elena y Tomás ocurrió días después. Rodrigo la pidió directamente, sin intermediarios, sin abogados, sin equipo de comunicaciones. Una sala neutral en un edificio diferente. Mesa pequeña, solo ellos 3. Elena llegó con Tomás. Don Marcos los había acompañado hasta la puerta del lugar y se quedó afuera con la expresión tranquila de quien ha hecho su parte y está bien con ello. Rodrigo se levantó cuando entraron. Un gesto breve pero real. Se sentaron. Tomás puso el cuadernillo sobre la mesa. El cuaderno marrón también. Resolví el problema, dijo el niño. La apuesta fue pública y está grabada. Lo sé.
dijo Rodrigo, sin disputa, sin búsqueda de ángulos. Y voy a honrarla. El fideicomiso está siendo preparado. El monto completo, como lo prometí. Elena escuchó eso sin cambiar de expresión. Había aprendido a esperar el peso real de las palabras antes de reaccionar a ellas. «Quiero decirte algo», dijo Rodrigo, mirando al niño. «No lo digo para reducir nada, ni para buscar comprensión que no merezco. Solo porque creo que tienes el derecho de escucharlo directo». Se tomó el tiempo necesario. «Cuando entraste a esa sala, decidí lo que eras en menos de un segundo. Por lo que tenías puesto. Por lo que no tenías. Por el piso en que estabas. Por todo lo que no debería importar para decidir quién es alguien», señaló el cuaderno. «No vi lo que traías en ese cuaderno, ni lo que traías aquí». Se señaló la cabeza. «No lo vi porque no lo busqué, porque había decidido antes de mirar». Tomás lo miraba sin decir nada. «Llevo años tomando esas decisiones sobre las personas a mi alrededor, clasificando por credenciales, por apariencia, por dónde viven, por qué edificio limpian. Y pensé que era eficiencia». Una pausa. Resultó que era pereza intelectual disfrazada de criterio. Elena habló entonces, serena, sin rencor acumulado, pero sin suavizar tampoco. «No es usted el primero que hace eso», dijo, «y no será el último. A mí me han mirado así en todos los trabajos que he tenido. A mi hijo también. Desde que nació, el mundo ha decidido lo que es antes de conocerlo». Hizo una pausa. «Pero lo que usted hace ahora sí importa. No porque borre lo anterior, sino porque define lo que viene. Y lo que viene afecta a otras personas además de nosotros». Rodrigo asintió. Un asentimiento real, no el de quien acepta para que el otro se calle. El de quien entiende algo nuevo y sabe que ese entendimiento va a costar trabajo mantenerlo. El acuerdo fue firmado esa tarde. El fideicomiso educativo a nombre de Tomás. El Fondo Esteban Vargas con capital inicial. La beca completa en la institución académica más avanzada de la ciudad. Antes de salir, Rodrigo extendió la mano a Tomás. El niño la tomó. Apretón breve, firme, sin ceremonia innecesaria. Elena los vio desde su silla. No dijo nada, pero algo en su postura cambió levemente, como cuando algo que llevaba tensado mucho tiempo cede un poco. El consejo directivo se reunió 3 días después. No era una reunión ordinaria. Nadie llegó tarde. Nadie chequeó el teléfono. Rodrigo presentó la propuesta del Fondo Esteban Vargas en silencio, con números reales, con proyecciones concretas, sin adornos, sin discursos. Hubo preguntas, algunas incómodas. «¿Esto es por el video?», preguntó uno de los directores, un hombre de cabello gris que llevaba 20 años en la compañía. «Parcialmente», respondió Rodrigo sin titubear, «pero también porque es lo correcto. Y a veces necesitamos un golpe para ver lo correcto». Silencio en la sala. El director de cabello gris miró los papeles. Luego miró a Rodrigo. «Aprobado», dijo, y firmó. Los demás siguieron. Esa misma noche, después de que el edificio quedó vacío, Rodrigo se quedó en su oficina. Las luces de la ciudad parpadeaban detrás del vidrio. La pantalla donde había aparecido la fórmula estaba apagada. La pizarra había sido limpiada. Sobre su escritorio estaba el cuaderno de tapa café. Elena se lo había dejado antes de salir, sin explicación. Solo lo había puesto sobre la mesa y dicho, para que entienda de dónde venía lo que resolvió su problema. Rodrigo lo abrió con cuidado. Las páginas eran densas. Fórmulas en tinta azul, algunas tachadas, reescritas. Notas al margen en letra pequeña y firme. Esteban Vargas había anotado no solo los pasos, sino las dudas, los callejones sin salida, las rutas que no funcionaron antes de encontrar la que sí. Era el mapa de alguien pensando en voz alta durante años. En la página 42, una nota breve al margen. Esto lo vio Tomás a los 7 años, sin que yo lo mostrara, lo señaló solo. Rodrigo se detuvo, leyó la frase 2 veces, 3 veces, la cerró, la volvió a abrir, buscó la página 19, donde Tomás había empezado a trabajar. Leyó la progresión. Entendió de pronto lo que había sucedido en esa sala de reuniones. No solo la solución, el camino entero. El niño no había memorizado, había construido. Apagó la luz, salió al pasillo, pasó por el puesto de seguridad. Don Marcos no estaba. Había terminado su turno a las 6,
pero alguien había dejado una nota adhesiva en el vidrio del mostrador. «Buen trabajo hoy, jefe», en letra que Rodrigo no reconoció. Salió al estacionamiento. El aire de la noche era frío y limpio. Pensó en algo que Esteban había escrito en la página 77. El talento que nadie ve no desaparece, solo espera. Había esperado 12 años. Rodrigo subió a su auto y no encendió el motor de inmediato. Se quedó sentado en el silencio, pensando en todo lo que había pasado por alto. El cementerio era pequeño y tranquilo. Los árboles proyectaban sombras largas sobre las lápidas. Tomás caminó despacio entre las hileras, el cuaderno bajo el brazo, Elena a su lado. No hablaron durante el trayecto desde la entrada. No hacía falta. La lápida de Esteban Vargas era sencilla. Nombre, fechas, una línea debajo. Maestro, padre, abuelo. Tomás se arrodilló frente a ella. Puso una mano sobre la piedra. La piedra estaba fría y un poco húmeda por la mañana. Elena permaneció de pie a su lado. No lloró de inmediato. Miraba la lápida con una expresión que no era tristeza exacta. Era algo más complejo. El reconocimiento de todo lo que ese nombre había representado y que ella no había sabido dimensionar del todo mientras Esteban estaba vivo. «Papá te habría visto venir de lejos», le dijo a Tomás sin mirarlo. Siempre decía que el problema no era que la gente no tuviera talento. El problema era que nadie los ponía frente a los problemas correctos. Tomás no respondió de inmediato. Abrió el cuaderno en la página 74. Era la página que la carta mencionaba, la que Esteban había guardado para el final. La hoja estaba diferente a las demás. Menos fórmulas. Más texto. La letra era la misma, pero más lenta, como si cada palabra hubiera sido elegida con cuidado particular. Elena se inclinó y la leyó junto a su hijo. Era una carta dentro del cuaderno. No estaba dirigida a Elena. Estaba dirigida a Tomás, con el nombre completo. Tomás Alejandro Vargas. Decía: «Si llegaste a esta página, es porque ya resolviste algo que me llevó décadas entender a medias. No porque seas mejor que yo, sino porque yo te mostré el camino, y tú pudiste verlo más claro desde el principio. Eso es lo que se supone que hace un maestro. No superar a sus estudiantes. Prepararlos para que ellos lo superen a él. No sé en qué circunstancias estás leyendo esto. No sé si tienes 10 años o 20. No sé si el mundo te ha tratado bien o si ha intentado convencerte de que no mereces estar en ciertos lugares. Lo que sí sé es esto. El lugar que te corresponde no lo decide nadie más que el problema que eres capaz de resolver. Y tú, Tomás, puedes resolver problemas que otros ni siquiera son capaces de formular. Usa eso bien, no para demostrar, para construir, con todo el orgullo que cabe en estas páginas, Esteban». Elena terminó de leer. No dijo nada. Se sentó en el suelo frente a la lápida, sin importarle la tierra, sin importarle nada de lo que estaba alrededor. Y lloró. No de dolor exactamente, sino de algo más parecido al alivio. Como cuando algo que uno esperaba que existiera, resulta que sí existía, solo que uno no lo había visto todavía. Tomás la dejó llorar sin interrumpirla. Se sentó a su lado. El cuaderno quedó abierto en la página 74, entre los dos, sobre la hierba. El viento pasó suave entre los árboles. Las páginas del cuaderno se movieron levemente. Fórmulas y notas, y la letra de Esteban, expuestas al aire por primera vez. «Gracias, abuelo», dijo Tomás en voz baja, sin llorar, con una calma que no era indiferencia sino algo más hondo. La calma de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, porque sabe exactamente dónde está parado. Elena puso un brazo alrededor de los hombros de su hijo. Se quedaron así un rato largo, sin prisa, sin ningún otro lugar donde estar. El auditorio de la universidad era grande y estaba lleno, no solo de estudiantes, también de profesores, de periodistas, de personas que habían visto el video y habían pedido entrada, de familias que habían venido desde barrios lejanos porque alguien les había dicho que valía la pena escuchar. En las primeras filas estaban los directivos de la compañía. Rodrigo Salcedo en el centro, con el cuaderno de tapa café sobre sus piernas. Valeria Sandoval estaba en el sector de prensa, no como periodista, como testigo. Don Marcos estaba de pie al fondo con una credencial nueva colgada del cuello que decía «Jefe de Seguridad». Todavía no se acostumbraba del todo al nuevo título, pero estaba ahí. Tomás subió al estrado.
No tenía notas. No tenía presentación preparada. Llevaba el cuaderno. Lo puso sobre el podio. Lo abrió. No en ninguna página en particular. Solo lo abrió. Miró a la sala. «Voy a empezar por lo que más me cuesta decir», dijo. Su voz era clara, sin temblor. Hubo un momento, semanas antes de todo lo que ustedes vieron en el video, en que cometí un error. Fui a hablar con alguien que no debía antes de estar preparado. Pensé que el problema era la fórmula. El problema no era la fórmula. El problema era que yo quería demostrar algo antes de entender bien a quién le estaba hablando y en qué condiciones. Pausa. Ese error puso en riesgo el trabajo de mi madre. No por un segundo ni por un día. Por varios días. Ella no lo supo en ese momento. Lo sabe ahora. Y lo digo aquí porque no tiene sentido hablar de lo que salió bien si no digo también lo que estuvo a punto de salir muy mal por mi culpa. Silencio en el auditorio. Este cuaderno lo escribió mi abuelo a lo largo de su vida. No lo publicó. No dio conferencias sobre él. Lo guardó, lo corrigió, lo amplió y al final me lo dejó a mí, sin saber si yo iba a hacer algo con él alguna vez. Tomás levantó el cuaderno. Hay personas en esta sala que me abrieron puertas que yo no hubiera podido abrir solo. Quiero nombrarlas. Buscó al fondo con la mirada. Don Marcos, usted me trató como una persona desde el primer día, sin conocerme, sin saber quién era yo, solo porque sí. Eso es más difícil de lo que parece. Y cuando yo no sabía qué hacer, usted me mostró otra puerta. Literalmente. Le debo eso. Don Marcos asintió desde el fondo. Miraba el piso, pero sonreía. Valeria Sandoval grabó lo que pasó en esa sala no porque buscara protagonismo. Lo grabó porque le pareció injusto y quiso que hubiera un registro. Sin ella, ese momento habría quedado solo en la memoria de quienes estaban presentes. Y las memorias cambian con el tiempo. Valeria levantó levemente la mano. Un gesto pequeño. No le gustaba el centro de la atención. Mi madre trabaja limpiando ese edificio desde hace años. El piso 42. Lo limpia bien, con cuidado. Y durante todo ese tiempo, la mayoría de las personas que pasaron a su lado no la vieron. No porque fueran malas personas necesariamente, sino porque no tenían el hábito de mirar. Hizo una pausa. Quiero hablarles a dos grupos distintos. Se apoyó levemente en el podio. Para los que han sido ignorados, el mundo que no los vio todavía no sabe lo que está perdiendo. El hecho de que alguien no haya reconocido su valor no significa que ese valor no exista. Significa que esa persona todavía no tiene las herramientas para verlo. El problema es de ellos, no de ustedes. Sigan de todas formas. No para demostrarle nada a nadie, sino porque lo que llevan adentro merece existir en el mundo. Una mujer en la tercera fila, que había llegado sola y no conocía a nadie en la sala, bajó la mirada. No de vergüenza, de reconocimiento. Para los que tienen recursos, posiciones, decisiones en sus manos, el talento que ustedes no están viendo no desaparece, solo espera. Y mientras espera, el costo lo paga otra persona. Alguien que trabaja el doble por la mitad. Alguien que aprende solo porque nadie le ofreció un maestro. Alguien que resuelve problemas que ni siquiera son suyos y recibe a cambio exactamente nada. Tomás cerró el cuaderno. Mi abuelo nunca estuvo en un auditorio como este. Nunca dio una conferencia. Nunca tuvo un cargo que justificara que alguien le prestara atención. Pero pasó décadas pensando un problema que resultó ser importante. Y cuando yo tenía 7 años, me lo mostró en una tarde de lluvia, con una taza de té en la mesa y sin ningún protocolo especial. Una pausa larga. La dignidad no se gana, se lleva. Y nadie, ninguna sala lujosa, ni ningún traje, ni ningún cargo, puede quitársela a quien decidió mantenerla. Alguien aplaudió primero, después otro, después toda la sala. Tomás no hizo nada con las manos. No las levantó, no saludó. Solo miró hacia el lugar donde estaba Elena, en el lateral del auditorio, con la espalda recta y los ojos brillantes. Ella asintió. Un asentimiento simple, suficiente. El video del auditorio tardó 2 días en superar al del edificio. En una escuela pública al otro lado de la ciudad, una maestra detuvo la clase para mostrar el discurso en el proyector. Sus estudiantes tenían entre 12 y 14 años. Algunos habían crecido a pocas cuadras del edificio donde trabajaba Elena. Ninguno había estado nunca en el piso 42. La maestra no les dijo nada al final del video, solo dejó el silencio. Uno de los estudiantes preguntó,
¿Puedo conseguir ese cuaderno? Ella respondió que no, que era el único, pero que podían empezar el suyo. 3 lo hicieron esa misma tarde. En un edificio diferente, en otro barrio de la ciudad, el portero nocturno anotó algo en un papel mientras esperaba que llegara su relevo. No lo había hecho antes. Era una idea que llevaba tiempo dándole vueltas y que nunca había escrito porque no veía el punto. Esa noche, sin ninguna razón particular, sacó un bolígrafo del bolsillo del uniforme y empezó. Andrés Fuentes presentó su renuncia al día siguiente de la reunión del consejo. No hizo escándalo. No dio entrevistas. Dejó una carta breve en la que decía que había pasado años en esa empresa midiendo a las personas por credenciales y que había llegado a un punto en que ya no le era posible continuar sin antes hacer las cosas de manera diferente. La carta terminaba con una línea que nadie esperaba de él. Le debo una disculpa a la señora Elena Vargas. No sé si ella querrá recibirla, pero está ahí. Elena la recibió. No respondió de inmediato, pero la leyó. Patricia Lara encontró a Elena en el pasillo del piso 42 una semana después. No había planeado el encuentro. Simplemente estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, como habían estado docenas de veces antes. La diferencia fue que esa vez Patricia se detuvo. «Buenos días», dijo. No era mucho. Era 2 palabras. Pero era la primera vez. Elena respondió lo mismo. 2 palabras. Sin ironía. Sin calidez forzada. Solo el saludo que correspondía entre 2 personas que comparten un espacio. Gerardo Mena dejó de hacer comentarios. No hubo conversación al respecto. No hubo declaración. Simplemente, los comentarios dejaron de existir. Quizás porque ya no le parecían graciosos. Quizás porque había visto cómo terminó la historia del hombre que se rió primero. En cualquier caso, el silencio fue suficiente. Don Marcos asumió el cargo de jefe de seguridad en su primer día sin hacer cambios dramáticos. Revisó los protocolos de acceso. Revisó los registros. Actualizó algunos procedimientos que llevaban años sin revisarse. Al final del día, cuando el edificio se vaciaba y el último empleado salía, hizo lo mismo que había hecho toda su vida. Apagó las luces del mostrador y salió caminando tranquilo hacia la parada del autobús. La diferencia era que ahora el nombre en su credencial era otro. Una diferencia pequeña para quien no lo conocía. Enorme para quien sabía de dónde venía. El Fondo Esteban Vargas abrió sus primeras convocatorias 6 semanas después. 120 solicitudes llegaron en la primera semana. De estudiantes de matemáticas, de física, de ingeniería. Muchos de barrios donde nadie había invertido antes. Muchos con historias que empezaban igual. Un pariente que enseñó algo sin cargo oficial, una tarde de lluvia, un cuaderno lleno de ideas que nadie había pedido. El comité de selección incluyó, por decisión de Rodrigo, a 3 personas que no tenían título académico, pero que habían demostrado en sus trayectorias una capacidad particular para ver talento donde otros no lo veían. Don Marcos fue uno de ellos. Tomás no supo hasta semanas después. Cuando lo supo, no dijo nada extraordinario. Solo asintió. Era exactamente lo que Esteban hubiera hecho. Elena siguió trabajando en el edificio. No porque no hubiera otras opciones. Las había. Rodrigo había ofrecido, con el acuerdo firmado, una posición administrativa si ella lo deseaba. Elena lo consideró durante días. Luego respondió que por ahora prefería quedarse donde estaba, que tenía trabajo pendiente en el piso 42 y que cuando quisiera un cambio, lo pediría. Rodrigo aceptó sin insistir. Todos los días, cuando Elena llegaba al edificio, don Marcos la saludaba con el mismo gesto de siempre. Una inclinación breve de cabeza, sin protocolo, sin formalidad. El mismo gesto que había tenido desde el principio. Antes de que el mundo supiera quién era ella. Antes de que el mundo supiera quién era su hijo. Cuando todavía era solo Elena, con su carrito, su uniforme, y 12 años de trabajo en un piso donde nadie le prestaba atención. Esa constancia era lo que valía. No los aplausos, no el acuerdo firmado, no el video con millones de reproducciones. La constancia de quien te vio antes de que hubiera razones convenientes para verte. Rodrigo llegó temprano a la oficina el día después de la firma. No era su costumbre. Durante años había llegado exactamente a las 9, ni un minuto antes, ni un minuto después. Era parte de su ritual, su manera de controlar el ritmo de las cosas. Pero ese día llegó a las 7:15,
antes de que los ascensores empezaran a llenarse, antes de que el piso 42 tuviera su actividad habitual. El cuaderno seguía sobre su escritorio. Lo había dejado ahí a propósito. No quería llevárselo a casa. Algo en él necesitaba mantenerlo en ese espacio, como si moverlo fuera a cerrar algo que todavía no debía cerrarse. Llamó a su asistente y le pidió que cancelara la primera reunión del día. Luego se sentó y leyó. No desde el principio, desde la mitad, desde las páginas donde las fórmulas empezaban a volverse más complejas y las notas al margen más densas, donde Esteban había dejado de escribir solo matemáticas y había empezado a escribir preguntas. ¿Por qué esta convergencia no es simétrica? ¿Qué pasa si la función no es continua en ese punto? ¿Cuándo una solución elegante es también una solución verdadera? Rodrigo no entendía todas las ecuaciones. No era su campo, pero entendía la estructura del pensamiento. Había construido una empresa reconociendo patrones, identificando cómo alguien piensa cuando enfrenta un problema sin salida evidente. Esteban pensaba así, con rigor y con curiosidad a la vez, sin miedo al error, dejando el error visible, anotado, parte del camino en lugar de borrarlo. En la página 91 había una sola línea, sin fórmula, sin ecuación. El talento sin oportunidad no desaparece, se transforma en frustración. Y la frustración, si dura demasiado, se convierte en silencio. Rodrigo leyó la frase 3 veces. Pensó en cuántos silencios había creado sin saberlo. En cuántas veces había visto a alguien en el pasillo y no se había detenido. No por mala intención, por hábito. Porque en el mapa mental de su empresa, ciertas personas ocupaban ciertas categorías y las categorías no se mezclaban. Elena Vargas. ¿Cuántos años había estado ahí? ¿Cuántas veces había pasado por el pasillo del piso 42 sin que él supiera su nombre? No lo sabía. Eso era lo peor. No era que lo supiera y no le importara. Era que directamente no lo había registrado. Nunca había sido parte de la información que él consideraba relevante. Cerró el cuaderno. Llamó a su asistente otra vez. ¿Sabes cuántas personas trabajan en servicios generales en este edificio? Una pausa. No exactamente, señor. Tendría que consultarlo. Consúltalo. Y pásame la lista con nombres. Otra pausa. ¿Para qué reunión necesita eso? No es para una reunión, dijo Rodrigo. Es para que yo sepa quiénes trabajan aquí. Su asistente no respondió de inmediato. Luego dijo, entendido. Rodrigo colgó. Miró por la ventana. La ciudad todavía estaba despertando. Había muchas cosas que no podía cambiar retroactivamente. Años de hábitos, decisiones tomadas desde la comodidad del piso 42, personas que habían pasado por ese edificio sin recibir lo que merecían. Pero había cosas que podía hacer de ahora en adelante. No por redención, no porque el video lo hubiera forzado, sino porque Esteban Vargas había pasado décadas escribiendo algo importante en un cuaderno que nadie vio, y su nieto había llegado descalzo a resolver el problema más difícil que la compañía tenía. Y todo eso había sucedido no a pesar de las circunstancias, sino en paralelo a ellas. El talento no había esperado permiso. Rodrigo podía aprender eso también. Semanas después, cuando el ruido mediático se había asentado y los periodistas habían encontrado otras historias que perseguir, Elena llegó al edificio en un martes ordinario. El ascensor, el piso 42, el pasillo. Sacó el carrito del cuarto de limpieza. Empezó por la sala de juntas del fondo, como siempre. La sala estaba vacía, la mesa larga y brillante, las sillas alineadas, la pantalla apagada. Era la misma sala donde todo había sucedido. Elena la limpió en silencio. No pensó en el video. No pensó en las millones de reproducciones. Pensó en que había jabón suficiente para el trapo y en que la esquina del vidrio junto a la ventana siempre acumulaba más polvo que el resto, y había que prestarle atención especial. Esos eran los detalles de su trabajo, los que había aprendido con el tiempo, los que nadie le había enseñado, pero que ella había notado sola, con paciencia, del mismo modo en que Esteban había notado cosas en sus fórmulas que nadie más veía. Cuando terminó, empujó el carrito hacia el pasillo. Don Marcos pasó hacia la cocina con una taza en la mano. La vio. «Buenos días, Elena». «Buenos días, Marcos». El mismo intercambio de siempre. Nada dramático, nada añadido.
Solo el reconocimiento de dos personas que llevaban años compartiendo el mismo espacio y que sabían que ese compartir valía algo, aunque el mundo tardara en verlo. Elena siguió por el pasillo. El carrito rodó suave sobre el piso de mármol. Y ella pensó en su hijo, que en ese momento estaba en un aula al otro lado de la ciudad, con el cuaderno de tapa café sobre la mesa, aprendiendo cosas que Esteban había soñado que alguno de los suyos aprendería algún día. No todo lo que había pasado tenía que ser un discurso. A veces bastaba conseguir, con hacer el trabajo bien, con saber, en algún lugar tranquilo adentro, que el sacrificio no fue en vano. Eso era suficiente. Más que suficiente. Tomás comenzó sus estudios en el otoño siguiente. El primer día llegó caminando desde el paradero del autobús, con la mochila al hombro y el cuaderno de tapa café dentro. La institución tenía pasillos altos, ventanas grandes, bibliotecas que olían a papel viejo. Era exactamente el tipo de lugar donde Esteban Vargas nunca había podido entrar, no por falta de capacidad, sino por falta de oportunidad. Tomás entró, sin correr, sin mirar a los lados buscando aprobación, con la misma calma que había tenido frente a la pizarra en el piso 42, frente a la fórmula que había esperado décadas a que alguien la terminara. La fórmula en la pantalla fue solo el comienzo. El verdadero número fue el cambio que generó.